El fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años de edad fue el primer pontífice latinoamericano de la historia. Este domingo pudimos ver su última intervención pública en la Plaza de San Pedro, domingo de Resurrección, por cierto, cuando se asomaba al balcón para desear buena Pascua y dar la bendición Urbi et Orbi. Jorge Mario Bergoglio será recordado por sus posturas como la más inclusiva hacia la homosexualidad, por sus llamados a la paz en conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio. Su vida, dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia, enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal. Pesar en el mundo. Ha muerto el Papa Francisco. Buenos días, 5-2 minutos. Todas las noticias en la FM de RCN. En Incauca, transformar vidas con energía es un propósito, una esencia que nos inspira para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en nuestra zona de influencia y en el país, creando un entorno de confianza, inclusión, respeto, lealtad y transparencia en el que todos somos protagonistas. Incauca. William Calderón está en la FM de RCN. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Este era el Papa Francisco, que falleció esta madrugada, 7 de la mañana 35, hora local en el Vaticano. Fue el momento de su fallecimiento, según ha informado el Vaticano. La voz que ustedes acaban de escuchar es el instante en el que el Papa Francisco, en su última aparición pública, en una de las ventanas de los balcones del Vaticano, hacía el saludo de Pascua a los fieles que se encontraban allí al cierre de la Semana Santa. A los 88 años ha muerto Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, luego de 12 años de pontificado, una de las figuras más transformadoras de la Iglesia Católica, que estuvo al frente de temas muy polémicos, como todos los escándalos que se presentaron sobre pederastia en la Iglesia Católica. Fue un gran reformador, también con relación a la inclusión de las minorías en el catolicismo. Es uno de los papas que, reitero, ha transformado la Iglesia Católica. Pues murió a los 88 años el Papa Francisco. Este es el momento en el que el cardenal Camarlengo del Vaticano, Monseñor Farrell, hace el anuncio de la muerte del Papa Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso de Dio uno e trino. Ha retornado a la casa del Padre, es el anuncio que ha hecho el cardenal Camarlengo del Vaticano, Monseñor Farrell. Los detalles de lo último que ha ocurrido: el fallecimiento del Papa Francisco luego de permanecer varios días hospitalizado y de haber enfrentado una enfermedad que lo mantuvo alejado de la Iglesia Católica durante más de un mes. Pues finalmente ha fallecido. Estuvo en los actos de la Iglesia Católica en el Vaticano en esta pasada Semana Santa. Azuri Chamá, lo último que ha ocurrido alrededor del fallecimiento del jefe de la Iglesia Católica.
Con los buenos días, William, para usted, los compañeros, los oyentes. Eran las 7:35 de la mañana cuando se hacía oficial, como bien dice usted, esta noticia en el Vaticano, luego de un domingo de resurrección, un domingo en el que el mundo católico pudo ver al Papa y pudo desear que pronto se reincorporara a su agenda tradicional en unos festejos en los que estuvo de manera, alternante, un poco ausente, tras una recuperación luego de muchos días en el Hospital Gemelli allí. El Papa Francisco ha partido a la Casa del Padre, la página oficial del Vaticano a esta hora. El Papa latinoamericano, quien desde sus momentos y desde sus inicios en el clero, en la Iglesia Católica, destacó sobre todo en su país, en momentos difíciles, momentos de coyunturas políticas, incluso en Argentina. Un país al que, por cierto, nunca regresó. Él esperaba regresar luego del cónclave tras la renuncia de el Papa Benedicto XVI, y tenía incluso prevista una cita odontológica que posteriormente canceló. El Papa no regresó y, si me permite usted, en este momento sensible también para Argentina, voy a conectar un instante con la televisión argentina. Todo noticias a esta hora. Buenos Aires. De hecho, siempre le seguí diciendo padre. Nunca le dije santo padre, santidad. Fue padre tal cosa, padre tal otra, padre tanto tiempo. Y él, con esa misma humildad, con esa misma cercanía, por ejemplo... Un Papa que decidió no regresar a Argentina, y él tenía sus motivos y los explicó ampliamente, básicamente para no robar un protagonismo, para básicamente no alterar, los ánimos, y desde el Vaticano, pues sí, emprendió otros viajes. El primero, cuando fue ordenado como el sumo representante de la Iglesia Católica, fue a Lampedusa. Era el problema de la inmigración. Dice a esta hora la web vaticana, el Papa en el Urbi et Orbi: no más estruendos de armas. El mensaje, que ya queda sellado como el último, que leyó en su nombre Monseñor Diego Ravelli, en nombre del Papa Francisco, pedía, como siempre y como tantas veces lo hizo, el fin de la guerra. Muy bien, Azuri, muchas gracias. La señal en YouTube para nuestros oyentes que están también en Colombia y fuera de ella pueden observar toda la transmisión que hemos venido realizando desde esta madrugada, cuando se ha conocido oficialmente la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad. Murió en la Casa Santa Marta del Vaticano luego de haber asistido a la ceremonia de la celebración de la Pascua. Se había reunido horas antes, previamente, con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Fue tal vez el último acto de Estado, el último acto público que tuvo el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio. Diana Mateus, en el sur de la Florida, ¿qué ha dicho el vicepresidente de Estados Unidos, quien fue tal vez el último mandatario o integrante de un gobierno como el de Estados Unidos que tuvo la oportunidad de interactuar con el Papa Francisco? Sí, William, muy buenos días. Pues el vicepresidente J.D. Vance acaba de lamentar la muerte del Papa Francisco y a través de su cuenta de X ha dicho que su corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. Asegura Vance que le alegró verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo, pero que siempre lo recordará por la homilía que pronunció en los primeros días del COVID-19. Y es que precisamente, como lo decía usted, William, pues el Papa Francisco y el vicepresidente J.D. Vance se reunieron ayer e intercambiaron saludos de Pascua en la residencia del pontífice en Roma, según lo dijo el propio Vaticano, en una visita que no se había anunciado previamente y durante las celebraciones de Pascua. El Vaticano dijo que la reunión fue un breve intercambio de deseos de Pascua que duró unos minutos y se podía ver al pontífice sentado en su silla de ruedas frente a J.D. Vance mientras ambos conversaban. Este encuentro se produjo después de que el Papa Francisco criticara las políticas de deportación de gobierno del presidente Donald Trump e instara a los católicos a rechazar esas narrativas antiinmigrantes en un ataque inusualmente directo contra el gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance le dijo ayer al Papa que, aunque sabía que no se encontraba muy bien, le alegraba verlo mejor de salud
y antes de marcharse le dijo al vicepresidente J.D. Vance, al Papa, que rezaba por él todos los días. Fue un breve encuentro ocurrido en las últimas horas en el Vaticano durante la celebración de Pascua. El vicepresidente de Estados Unidos ha reaccionado a la muerte del Papa Francisco. También ha habido otras reacciones de jefes de Estado en las últimas horas. Esta madrugada se ha pronunciado desde distintas partes del mundo tras el fallecimiento del Papa. Yanelda. Así es, el presidente del gobierno español, por ejemplo, Pedro Sánchez, ha destacado del pontífice su compromiso con la paz. Dice, la justicia social y los más vulnerables. Lamento el fallecimiento del Papa Francisco. Su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables. Deja un legado profundo, descanse en paz, le dice Pedro Sánchez, jefe del gobierno español. También la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que han estado muy pendiente, por supuesto, de esa situación, ha expresado sus condolencias por la muerte del Papa, una noticia que ha dicho entristece, al tiempo que ha señalado que se trataba de un gran hombre cuyas enseñanzas nunca fallaron. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ha destacado que desde Buenos Aires a Roma, el Papa Francisco quiso que la Iglesia lleve alegría y esperanza a los más pobres, que una a las personas entre sí y con la naturaleza, que esta esperanza resucite sin cesar más allá de él, señaló el presidente Emmanuel Macron en sus redes sociales. Obviamente nuestro tema del día esta mañana, el Papa Francisco, fue tema del día en la FM. Para nuestros oyentes que se quieran pronunciar, que quieran enviar sus mensajes sobre el fallecimiento del Papa Francisco. Juan Camilo Celis, nuestro editor internacional, ha preparado un completo perfil de quién era el Papa Francisco, el primer latinoamericano convertido en sumo pontífice, en jefe de la Iglesia Católica, y que también transformó no solo la Iglesia argentina, se convirtió en uno de los hombres más revolucionarios de la Iglesia Católica, sino que transformó al mismo Vaticano a su interior. Argentina fue uno de los países en donde más se concentró la emigración de italianos debido a difíciles condiciones en su país. Desde 1980, cuando el país europeo cayó en manos de Napoleón y después fue tomado por Austria, los italianos miraron hacia las Américas y en barcos atracaron en la costa oeste de los Estados Unidos y algunos se fueron al sur del continente latinoamericano. Entre ese año y 1970 se calcula que Argentina recibió casi 3 millones de italianos, quienes trabajaron en labores agrícolas y otros ejercieron trabajos de construcción. En 1929, una numerosa familia piamontesa parte en un barco con destino a Buenos Aires, una ciudad que entonces estaba en pleno auge económico. En cabeza de los viajeros estaba Mario José Bergoglio, que 5 años después conoce a Regina María Siburi y tienen 5 hijos, el mayor Jorge Mario Bergoglio, que nace en 1936. La familia creció en el barrio popular de Flores. Jorge Mario, a los 17 años, acude a confesarse ante un sacerdote como parte de la rutina de su colegio, pero allí le cambia la vida. Ese mismo día tomó la decisión de empezar la formación como sacerdote. 4 años después ingresó como novicio en la compañía de los jesuitas. A sus 21 años, en medio de una epidemia de gripa, contrae una infección y los médicos se ven forzados a retirarle la parte superior de su pulmón derecho. Me sacaron 1,5 litros de agua de pulmón y ahí me quedé peleando por vivir, llegó a contar el Papa. Ni siquiera los médicos sabían si sobreviviría, narró el pontífice en su libro Soñemos Juntos, el camino hacia un futuro mejor, que descubrió todo como un proceso al límite con mucho dolor y soledad. Pero tras recuperarse continuó con su carrera eclesiástica y se licenció en filosofía en 1963 y 7 años más tarde en teología, aunque fue un gran amante de la química. En 1969 fue ordenado sacerdote y entre los años 1973 y 1979 fue el superior provincial de los jesuitas en Argentina. El entonces padre Bergoglio fue una de las autoridades religiosas más visibles en medio de varias crisis que sufrió el país. Tras el fin de la dictadura militar en 1982 y un convulso periodo de democracia en los años posteriores, Argentina vivió un periodo de crisis económica entre 1998 y 2002. La mitad de la población vivía en la pobreza y en Buenos Aires los problemas sociales eran dramáticos. El sacerdote Jorge Mario jamás calló su voz. En esta ciudad está prohibida la tracción a sangre, ¿sabían ustedes? O sea, si ustedes van con un carrito por el centro, le confiscan el burrito o el caballo. Pero todas las noches yo veo en la Plaza de Mayo carritos cargados de cartones tirados por un chico
En esta ciudad se rapta a las mujeres y a las chicas y se las somete al uso y al abuso de su cuerpo. En esta ciudad hay hombres que lucran y se ceban con la carne del hermano, la carne de todos esos esclavos y esclavas. La carne que asumió Jesús es la misma y por la cual hoy Jesús está aquí, vale menos que la carne de una mascota. Y eso pasa en esta ciudad. Se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros, que se los patea, se los deshace. La gran ciudad de Buenos Aires. El Papa Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino el 21 de febrero de 2001, llegando a ocupar uno de los cargos dentro de la Iglesia Católica de más alto rango. A pesar de que sus más cercanos lo recordaban como un hombre que traía paz en cualquier habitación que ocupara, no le temblaba la voz cuando exhortaba a sus compatriotas. Pero en momentos solemnes también sabía pronunciar las palabras adecuadas. En una noche de diciembre de 2004, una discoteca ardió en llamas en Buenos Aires y 194 argentinos murieron, marcando una de las tragedias más recordadas en el país suramericano, recordada como la tragedia de Cromañón. Bergoglio lideró la misa en memoria de las víctimas y los más de 1000 heridos, y así sonaba la transmisión que hacía entonces la televisión pública argentina. Y esta ciudad vio cegada la vida de 194 hijos jóvenes, que eran promesas, que eran futuro. Se nos cegó la esperanza de esos chicos, que no van a ser sustituidos por nadie, porque cada uno es único, insustituible. 5 de la mañana, 18 minutos. Estamos recordando la historia, la vida del Papa Francisco, que lamentablemente ha fallecido esta madrugada a los 88 años de edad. 7:35 fue la hora oficial en la que el Vaticano hizo el anuncio de la muerte del Papa Francisco.